Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Radio Bendición, FM 103.3. Es una alegría, un gozo estar con ustedes. Con ustedes está Evangelista Elizabeth Lizárraga, Ministerio Espíritu Santo y Fuego y el Amor de Jesucristo. Ese es el nombre de mi ministerio, pero aquí estoy en la Radio Bendición 103.3 FM, para que inviten a todas sus amistades a sintonizarnos aquí en la radio. Mis hermanas y hermanos y todo aquel que me esté escuchando el día de hoy. Amén. Bueno, el día de hoy el tema del día de hoy se llama el Sermón del Monte, parte número 1. Porque es algo extenso. El Sermón del Monte abarca el libro de Mateo, capítulo 5 al 7. El Sermón del Monte del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo impartió el Sermón del Monte, mis hermanos y hermanas. Voy a empezar con una breve oración para toda la audiencia que me está escuchando, porque quiero que sean bendecidos el día de hoy. Quiero que se vayan con una palabra de bendición, de prosperidad, de salvación, que llegue esta palabra como rescate a sus vidas. Amén. Muy bien, voy a empezar con esta breve oración. Padre mío Jehová, Yahweh, el gran yo soy, Señor de todo ejército, Padre mío que estás en el cielo, el día de hoy te doy gracias por todas las personas que me escuchan el día de hoy, y te pido que el día de hoy a toda persona que escuche la bendigas y que el favor de tu Hijo Jesucristo esté con ellos. Si les hace falta trabajo, no tienes trabajo, yo pido en el nombre de Jesucristo que ellos tengan el favor de Jesucristo, y cuando vayan a pedir trabajo, que ellos les den el trabajo en el nombre de Jesucristo. Y todo que aquel está enfermo, que sane a través de tu palabra, que cuando ellos lean tu palabra, llegue la sanidad a la vida de ellos, sanidad espiritual como sanidad física. Que ellos sean liberados de todo demonio de opresión en el nombre de Jesucristo en sus vidas, cuando ellos escuchen la palabra y lean la palabra en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, agiliza su memoria, fortalece su memoria para que ellos puedan retener en su memoria y en su corazón la palabra que el día voy a impartir en el nombre de Jesucristo. Fortalece su memoria, que ellos recuerden la palabra de Dios a todo momento, durante el día y durante la noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, pues como les comenté, es una alegría y un gozo estar con ustedes, mis hermanos y hermanas. Entonces, el día de hoy, el tema se llama el Sermón del Monte, parte número 1, porque es algo extenso esta lectura que voy a dar el día de hoy de la palabra de Dios, porque abarca el libro de Mateo, capítulo 5 al 7. Y cuando el Señor Jesucristo impartió el Sermón del Monte. Muy bien, el Señor Jesucristo impartió el Sermón del Monte cuando primeramente Él fue a bautizarse en agua en el río Jordán, que lo bautizó Juan el Bautista, lo bautizó en agua, y de ahí
Él se fue al desierto por 40 días, guiado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. Y él, al salir del desierto, como todo un vencedor, el nuestro Señor Jesucristo, todo un triunfador, como todo un Dios viviente, el Señor Jesucristo, porque Jesucristo vive, salió del desierto triunfante, no cayó ante la tentación del enemigo que le ofrecía todas las glorias de los reinos de la tierra. Jesucristo las rechazó cuando él estaba allá en el desierto ayunando también, que se fue 40 días al desierto ayunando y salió triunfante de esos 40 días. Cuando él salió del desierto, de esos 40 días de ayuno, cuando él salió es cuando el Señor Jesucristo impartió el Sermón del Monte. Y como les comento, el Sermón del Monte es del capítulo 5 empieza y termina en el capítulo 7. Muy bien. Y pues el Sermón del Monte es el más famoso sermón que Jesús ha dado y quizás es el más famoso sermón dado por cualquier otra persona. Amén. Porque allí el Señor Jesucristo, Jesucristo abarcó, como nos dio un ejemplo muy amplio de qué significa ser un cristiano en el Sermón del Monte, ¿sí? Porque él habló aquí en el Sermón del Monte de varios temas que ahorita se los voy a comentar, ¿sí? Y aquí tengo un pequeño resumen. ¿Qué podría ser el Sermón del Monte? Un pequeño resumen, sí, pero siempre ustedes, todo lo que yo predique aquí en la radio, ustedes tienen que tener su Biblia abierta, o si está en el trabajo, en la escuela, en el supermercado escuchándome, caminando en la calle, en alguna parte. Cuando llegue a su casa, abra su Biblia y vaya hacia el libro de Mateo, de capítulo 5 al 7. Porque usted, mis hermanas y hermanos, usted tiene que hacerse responsable de su crecimiento. Usted es hermoso y maravilloso y poderoso que usted vaya a la iglesia y escuche a sus pastores predicar la palabra, pero también es su gran responsabilidad tomar en serio su salvación y crecer, no quedarse estancado, neutralizado, sin crecer en la palabra. Es su responsabilidad que todo lo que predique su pastor o su pastora, usted lo compruebe en la palabra de Dios, abriendo su Biblia, ¿sí? Para que usted crezca, ¿sí? Y si el Señor Jesucristo le da un ministerio impartido por el Espíritu Santo, usted, pues, rápidamente crezca en ese ministerio, ¿verdad? Y obedezca su llamado de ministerio. Entonces voy a hacerles un pequeño resumen que es el Sermón del Monte. Muy bien. El Sermón del Monte en una sola frase sería algo como esto: como vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia y llena de sabiduría y discernimiento. Es un resumen breve que es lo que es el Sermón del Monte. Miren, mis hermanos y hermanas, cuando yo estaba, pues, más bebé en la palabra de Dios, cuando yo escuchaba el Sermón del Monte, yo creía que nomás eran las bienaventuranzas. Cuando Jesucristo habló las bienaventuranzas al pueblo que se acercó a él a escucharlo, yo, como estaba más bebé en la palabra de Dios, yo creía que nomás era el Sermón del Monte. Yo creía que nomás era cuando él hablaba las bienaventuranzas, pero ahorita yo les voy a decir que en sí es el Sermón del Monte. No nomás son las bienaventuranzas, sino es todo lo que abarca desde capítulo 5 al 7, ¿sí? Pues ya ahora ya más madura en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo me he preocupado de crecer en la palabra desde que yo fui salva. Pues ya
ya hace unos años, de que yo fui salva, pero desde el primer año que yo fui salva, mis hermanos y hermanas, yo nunca perdí el tiempo. Yo siempre he crecido en la palabra para la gloria de Jesucristo, porque yo he tenido una pasión por conocer quién es mi Padre en el cielo, por conocer a mi Señor Jesucristo, por conocer al Espíritu Santo. Yo siempre he tenido esa pasión desde que recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y es la misma pasión que yo quiero que ustedes tengan de conocer quién es nuestro Padre, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, para que ustedes vivan una vida supernatural, sobrenatural, ¿sí? Porque a medida que usted va creciendo en la palabra, en el discernimiento, conocimiento de la palabra, usted va a empezar a vivir una vida sobrenatural, que es la vida que yo quiero que ustedes alcancen. Yo quiero que usted experimente qué es vivir una vida sobrenatural, una vida que dependemos del Espíritu Santo todos los días, todos los meses, todos los años, ¿sí? Yo quiero que usted viva esa experiencia. Es una experiencia de bendición, de gozo, de paz, de amor, de alegría. Porque en mi caso, cuando yo he vivido momentos sobrenaturales en mi vida, es como yo me lleno de la luz del Señor Jesucristo y del gozo, porque sé que Él vive, que es verdadero, que el Espíritu Santo nos habla. Amén. Entonces, de nuevo, voy a decir este pequeño resumen que viene siendo el Sermón del Monte en general. Ahorita se los voy a leer paso a paso también, ¿sí? Es vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia y llena de sabiduría y discernimiento. Muy bien, entonces ahorita yo les voy a leer en forma súper breve que todo lo que va a abarcar el Sermón del Monte. O sea, les voy a leer como el índice, ¿sí? De lo que vamos a leer. Porque va a ser primera parte y segunda parte, porque este tema en sí es muy extenso, ¿sí? Pero yo lo estoy haciendo lo más corto que se pueda, pero aún haciéndolo así va a ser parte 1, parte 2, ¿sí? No sé si sea una parte 3, no sé, como me guíe el Espíritu Santo, no sé. Muy bien, aquí les voy a leer el índice, ¿sí? Del Sermón del Monte, que abarca del libro de Mateo, capítulo 5 al capítulo 7. Amén. Muy bien. En el Sermón del Monte esto abarca, número 1, las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro. La puerta estrecha, por los frutos los conoceréis. Nunca os conocí, los dos cimientos y el constructor sabio, ¿sí? Entonces, prácticamente en este momento yo les leí lo que es el índice del Sermón del Monte. Como ustedes pueden ver, no nomás son las bienaventuranzas, como cuando yo era bebé cristiana, que yo creía que el Sermón del Monte nomás eran las bienaventuranzas, pero no. Como pueden ver, el índice es muy extenso de lo que es el Sermón del Monte. En sí, Jesucristo en ese sermón dio como una idea general qué es lo que debe de ser un hombre y una mujer cristiana, ¿sí? Verdadera, genuina, una mujer cristiana genuina, un
hombre cristiano genuino, ¿sí? Y claro, para crecer, para ser más verdadero, más genuino, como yo ya les he dicho en otros programas, usted tiene que leer el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Porque nomás de esa forma usted va a conocer el carácter de nuestro Padre Jehová, de Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Es la única forma de saber el carácter de Dios. Y cuando yo digo Dios, estoy mencionando Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, ¿sí? Porque quiero que ustedes cuando escuchen la palabra Dios o confiesen la palabra Dios, que su mente de forma natural, guiada por el Espíritu Santo, ustedes inmediatamente van a pensar Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo cuando digan la palabra, confiesen la palabra Dios, ¿sí? Porque los quiero completos, mis hermanas y hermanos, ¿sí? Quiero que ustedes crezcan de forma completa, no incompleta. Como les comenté, tienen que leer el Antiguo y Nuevo Testamento, porque si usted solo lee el Nuevo Testamento, usted se está restando poder y aparte ese es un engaño que ha entrado a las iglesias de nomás enseñar la Biblia incompleta para restarle poder a los hermanos y hermanas en su crecimiento, ¿sí? Es una doctrina falsa esa la que ha entrado a las iglesias. Usted tiene que leer el Antiguo, tanto el Nuevo Testamento, por lo que yo ya le expliqué, mi hermana y mi hermano. Y todo aquel que me está escuchando y que si no conoce al Señor Jesucristo, pues yo lo invito a que conozca al Señor Jesucristo, ¿sí? Para que salga del sufrimiento de su vida y del dolor y de estar perdido en la tierra, ¿sí? Y para que tenga un lugar en la presencia de Dios y no se vaya a ir al infierno, ¿sí? Muy bien. Voy a ir de acuerdo al índice que yo les comenté del Sermón del Monte. Amén. Muy bien. Voy a leer primeramente lo que es Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Y a como el Espíritu Santo me vaya dando la pausa para yo darles una palabra de lo que yo escucho del Espíritu Santo y compartirla con ustedes, lo voy a hacer. Muy bien, amén. Muy bien, las bienaventuranzas es libro de Mateo capítulo 5. Los que tengan su Biblia, pues abrir su Biblia. Y los que lleguen a su casa, abrir su Biblia e irse a Mateo capítulo 5 del 5 al 7, ¿sí? Amén. Mis prédicas las pueden encontrar en mi página de Facebook como Evangelista Elizabeth Lizárraga o mi canal de YouTube como Evangelista Elizabeth Lizárraga. Muy bien. Las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte. Aquí ya Jesucristo es el que da este sermón, ¿sí? Nuestro propio Señor Jesucristo. Él abrió su boca y habló estas palabras para todos nosotros. Amén. Las bienaventuranzas. Viendo la multitud, Jesucristo viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseña diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice aquí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que quiere decir aquí al decir los pobres en espíritu, los humildes, los humillados, los sinceros, los que de manera humilde quieren aprender y escuchar el sermón del monte del Señor Jesucristo, ¿sí? Es lo que quiere decir cuando dice los pobres en espíritu, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Muy bien. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir aquí? Bienaventurados los que lloran. Los que lloran, ¿por qué? Porque mis hermanas y hermanos, servirle al Señor Jesucristo tampoco es así de fácil. Muchas veces sufrimos persecución por predicar la palabra de Dios, sufrimos burlas, creen que estamos locos muchas veces, ¿sí? Entonces, muchas veces podría pasar que podemos derramar lágrimas porque nos podría lastimar eso, ¿verdad? Que se burlen de nosotros. O también ser perseguidos, ¿verdad? No nomás por gente terceros de nuestra familia, sino ¿qué tal si tú eres la primera en recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu familia? ¿Sí? Pudiera ser que seas perseguido, seas burlado por un miembro de tu familia, tu hermana, tu tía, tu mamá, tu papá, ¿sí? Tu primo, porque muchas veces eso va a pasar. ¿Por qué? Se los voy a leer otra vez. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo les voy a decir por qué dice aquí consolación. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Si nosotros hemos burlados, perseguidos, porque predicamos la palabra de Dios, porque decidimos dar ese paso de salvación, de servirle al Señor Jesucristo y leer su palabra, claro, muchas veces sí vamos a ser lastimados, pero va a llegar el Espíritu Santo a consolarnos, va a llegar el Espíritu Santo a fortalecernos y ser más que vencedores, vencer esas burlas, vencer ese rechazo de los que nos persiguen por habernos convertido a Jesucristo, por compartir la palabra en la esquina, por compartir la palabra en las calles, por compartir la palabra en el trabajo, en la universidad, por ser burlados, rechazados. Aquí dice, por eso, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí el Señor Jesucristo nos promete que el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos va a fortalecer para vencer cualquier persecución en nuestras vidas, ya sea dentro de la familia, fuera de la familia o por personas extrañas, ¿sí? Muy bien, continúo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pues los mansos sabemos, bienaventurados los pacíficos, los que no se enojan tan fácilmente, los que son pacientes, porque tenemos que tener paciencia, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Paciencia con nuestra familia, paciencia para con el prójimo, ¿sí? Tenemos que emanar, esa paz tiene que salir de nosotros cuando compartimos la palabra de Dios, pero también como un ejemplo imitador del Señor Jesucristo, tenemos que ser mansos, tenemos que emanar esa paz al prójimo, ese amor, eso, no enojarnos tan fácilmente si nos ofenden, ¿sí? No enojarnos. Y si usted se enoja fácilmente, tiene que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que le envíe esa paz sobrenatural de la que yo le mencioné al empezar el programa, empezar a vivir esa vida sobrenatural que nos ha llamado Dios de vivirla, ¿sí? Y que tenemos el derecho a vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo al tenernos nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir aquí el Señor Jesucristo cuando dijo estas palabras? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre de la palabra, hambre de crecer,
en la palabra. Hambre de sed de justicia. ¿Cuál es la justicia aquí? La palabra de Dios imparte justicia. La palabra de Dios nos guía a través del Espíritu Santo a vivir una vida de justicia aquí en la tierra, de ser justos con nuestra familia, con nuestro prójimo y con los extraños, ¿sí? Entonces aquí dice él, promete, nosotros seremos saciados. Si queremos crecer en la palabra, si tenemos hambre de crecer en la palabra, si tenemos hambre de que queremos servirle a Dios con más fuerza en un ministerio, ¿verdad? Que quizás en un momento pudiéramos pensar, yo no podría tener un ministerio. No, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, si tenemos hambre de crecer en la palabra y sed de justicia, que seremos saciados, ¿sí? Si de verdad queremos servirle al Señor Jesucristo, ¿sí? Seremos saciados, ¿sí? Entonces, aquí le estoy diciendo la clave, mi hermana y mi hermano. Hambre de crecer en la palabra, de crecer espiritualmente, no quedarnos estancados. Una sed de justicia que es la palabra, ¿sí? De ser unos hermanos, unas hermanas que caminamos con justicia aquí en la tierra, seamos honestos, seamos verdaderos, seamos sinceros, no somos hipócritas, porque Jesucristo sabe muy bien que Él es un hipócrita, ¿verdad? Presentarte como una persona que no eres, con una sonrisa que es mentira, que la reprendemos en el nombre de Jesucristo. Si alguien se nos acerca hipócritamente, lo reprendemos, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, muy bien. Aquí ya nos dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que ya ahorita yo les expliqué qué es lo que significa. Bueno, por el momento es lo que me está dando el Espíritu Santo. Quizás usted cuando lea la palabra de Dios le dé otro significado muy similar, un poco diferente, porque así es el Espíritu Santo. Todos vamos a caminar bajo el mismo Espíritu, pero muchas veces un verso a algún hermano le da otra revelación, a mí otra revelación, según como el Espíritu Santo le quiera hablar a usted, ¿sí? Pero siempre se va a alinear con la palabra, ¿sí? De verdad. Muy bien. Sigo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí está muy claro, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí está muy claro. Si nosotros somos misericordiosos con el prójimo, o sea, nuestra familia, con el prójimo, con extraños, con extranjeros, si nosotros somos misericordiosos, aquí nos promete el Señor Jesucristo que Él tendrá misericordia de nosotros. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es que quizás usted, vamos a poner un ejemplo, si está en el trabajo, un ejemplo muy simple, ¿sí? Si está en el trabajo y usted ve que su compañera y su compañero de trabajo no llevaron lonche, no llevaron comida para desayunar o comer. Quizás usted, por misericordia, comparte un taquito, le comparte poquito de su lonche o hasta le da todo su lonche a usted. Uno nunca sabe, ¿verdad? Eso es ser misericordioso del prójimo. Tener misericordia que si vemos a un compañero de trabajo que no tuvo dinero para comprarse un desayuno o comida, no lleva nada para comer, que usted pueda ser sensible a la guianza del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo usted pueda ver esa necesidad y usted sea misericordioso y comparta su lonche con esa persona. Este es un ejemplo muy simple el que les estoy dando para darles una idea, ¿sí?
O también puede ser misericordioso que si alguien le pidió prestado dinero y usted de plano mira que esa persona no tiene dinero para pagarle más que la verdad, ¿sí? Usted puede ser misericordioso perdonándole esa deuda económica a esa persona. ¿Por qué no? Si nosotros realmente tenemos fe que le servimos a un Dios de poder poderoso, sabemos que el Señor no se queda con nada. Sabemos que vamos a ser recompensados por perdonarle esa deuda económica a esa persona, quizás hasta dentro de su familia, ¿sí? O a esa persona que es conocida de usted. ¿Puede usted perdonarle esa deuda por misericordia? Porque no podemos ser crueles, mis hermanas y hermanos. Si le pidió prestado y usted sabe que no tiene dinero esa persona para pagarle, ¿por qué no ser uno misericordioso y perdonar la deuda? Bueno, si somos personas de fe, como pregonamos, si somos personas de fe, como pregonamos, mis hermanas y hermanos, como creemos, yo tengo fe que el Señor es justo y me recompensará algún día, ¿sí? Y si no, está bien, lo hice de corazón y de forma sincera. Pero de una vez yo ahorita le digo, nuestro Dios es un Dios justo. Él no se queda con nada. Cuando yo digo así, Él no se queda con nada. Él no retiene bendiciones. Él nos quiere bendecir todos los días. Pero ¿cómo vamos a accionar también esas bendiciones? También uno siendo misericordioso. Aquí ya les di 2 ejemplos, ¿verdad? Compartir el lonche, perdonar una deuda de quien usted sabe que no tiene dinero para pagarle. Y al uno estar presionando que esa persona le pague es torturar a esa persona. También es hacerla sufrir, ¿sí? Entonces, es ese tipo de misericordia que nuestro Señor Jesucristo quiere que practiquemos en nuestras vidas, ¿sí? Hay que ir creciendo en la palabra, hay que ir practicando la misericordia de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo se lo digo. Si queremos desatar bendiciones en nuestras vidas, porque para tú ser bendecido, tienes que soltar también, ¿sí? Tienes que dar. Porque acuérdense, la palabra dice que es más bendición dar que recibir. Amén. Muy bien. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir aquí de los de limpio de corazón? Los de un corazón puro, de un corazón puro, inocente, ser como una niña, un niño, recordar cuando éramos niños y niñas, qué inocente éramos, mis hermanos y hermanas. Ese es un corazón puro, tener como esa inocencia limpia, sin malos pensamientos, sin pensar hacerle daño al prójimo o hasta a alguien de su familia, ¿sí? Entonces, ese es tener un corazón limpio, limpio de corazón. ¿Y qué dice aquí Dios? Promete, porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón, los limpios de corazón, promete el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, parte del Sermón del Monte, que nosotros veremos a Dios. Entonces, para que vean qué tan importante es tener un corazón puro, tener un corazón limpio, tener un corazón inocente. Recuérdese cuando usted era una niña o un niño, cómo pensábamos, no teníamos maldad. Amén. Muy bien. Así les explico. Muy bien. Sigo con las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué dice aquí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Una persona, un hermano, una hermana que imparte paz, nos va a llamar Dios sus hijos, ¿sí? Pacificadores. ¿Qué prometió el Señor Jesucristo? Que Él nos daría una paz sobrenatural. De la paz, hay paz la normal, la que conocemos aquí en la tierra, pero quiero que ustedes piensen, tengan una visión más amplia, den un paso más hacia el frente y tienen que irse a la paz sobrenatural, pacificadores sobrenaturales, ¿sí? Y si usted no tiene como ese espíritu de paz en su vida, que siempre se siente como inquieto, como que se quiere enojar, como que algo le molesta, como cualquier cosita le molesta, hay que tener cuidado con esto, con eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dijo que Él nos dejaría una paz sobrenatural, pero para eso también nosotros tenemos que pedirla también, ¿sí? Si usted no siente esa paz sobrenatural del Señor Jesucristo, también tenemos que pedirla, mis hermanos y hermanas. Amén. Entonces, aquí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ve qué tan importante es ser caminar en paz, en la paz sobrenatural del Señor Jesucristo? Como le digo, si usted no tiene esa paz, se siente ansioso, nervioso, que cualquier cosa lo puede enojar, cualquier palabra lo puede hacer enojar de su familia o en el trabajo, pídale al Espíritu Santo que le dé la paz sobrenatural que prometió el Señor Jesucristo para nosotros. Porque Él no quiere que usted esté viviendo de una forma ansiosa, que cualquier cosa le moleste, medio amargado. Él no quiere que usted viva una vida de amargado o amargada. ¿Sí? Entonces, pídale esa paz sobrenatural al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, que se la imparta el Espíritu Santo en su vida, para que usted sea una hija de Dios como debe de ser, un hijo de Dios como debe de ser. Como aquí claramente el Señor Jesucristo nos lo dijo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, que está en Mateo capítulo 5. Muy bien, sigo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Aquí claramente lo dice, por causa de la justicia. ¿Y qué es la justicia? La palabra de Dios es la justicia. Al usted crecer en la palabra de Dios, usted se está haciendo una mujer, un varón justo, justa. Usted está empezando a ser una persona justa, porque nuestro Dios es el Rey de toda justicia, ¿sí? Él juzga de forma justa. Él imparte de forma justa, ¿sí? Entonces, aquí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la justicia, como le explico, en sí es el Señor Jesucristo, es su palabra, ¿sí? Que es el Señor Jesucristo. Entonces, como les expliqué también al principio del programa, al empezar, vamos a ser perseguidos por impartir justicia basada en la palabra de Dios, en las santas escrituras, ¿sí? Hay que pedirle fortalecimiento al Espíritu Santo para que podamos ser más que vencedores cuando suframos esa persecución. Amén. Entonces dice que al nosotros sufrir persecución por causa de la justicia, por causa de Jesucristo, por causa de la palabra, por compartir la palabra,
Aquí dice, de nosotros es el reino de los cielos. Será el reino de los cielos. Amén. Muy bien. Seguimos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mintiendo es levantándole falsos, ¿sí? ¿Saben una cosa, mis hermanas y hermanos? Usted antes de levantarle un falso, si tiene esa como por pecar por ese lado, por fallarle al Señor por ese lado de levantar falsos a una persona, tenga mucho cuidado, porque saben que una de las cosas que más aborrece nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo es levantarle falsos a una persona. Es muy peligroso en el reino de Dios levantarle un falso a una hermana o un hermano o a alguna persona, cualquiera, ¿sí? Porque nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo aborrecen que sus hijos levanten falsos, ¿sí? Entonces, lo voy a volver a leer. Es la última parte de las bienaventuranzas, ¿sí? Es el último párrafo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué significa vituperar? Vituperen. Que por su causa de compartir la palabra, de compartir a Jesucristo, nos reprendan, nos censuren, nos critiquen, nos levanten falsos, digan mentiras de nosotros, que nos hablen con dureza, que nos falten al respeto, que nos ofendan, ¿sí? Que digan palabras ofensivas hacia nosotros, eso es vituperar, ¿sí? Entonces voy a volver a leer la última bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, o sea, hasta levantando falsos, ¿sí? Eso es algo muy difícil de soportar, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Que cuando nos levantan un falso, ya ven qué doloroso es cuando a uno le levantan un falso sabiendo que nosotros no hicimos eso de lo que se nos acusa a nosotros. Eso es muy doloroso. Y más si viene de una persona que usted quería mucho o amaba mucho, ¿sí? Eso es muy doloroso que nos levanten falsos, hasta ofensivo, y duele mucho cuando uno sabe que eso es mentira, que le están levantando a uno un falso, ¿sí? Muy bien. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿sí? Con todas esas cosas, como lo que acabo de leer, todo esto, como lo dijo Jesucristo, le pasó a los profetas, ¿sí? De Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, y a los apóstoles, a todos los que les servimos, estamos en peligro, ¿verdad? Estamos en el riesgo de que nos levanten falsos, que digan mentiras de nosotros, que nos vituperen, que nos persigan, ¿sí? Pero ¿qué dice aquí el Señor Jesucristo? Gozaos y alegraos, porque el galardón es grande en los cielos. Amén. Nuestro galardón será grande en los cielos. Tenemos que vencer estos, mis hermanos y hermanas. Pedirle al Espíritu Santo que nos haga fuertes ante cualquier acusación, por causa de predicar la palabra de Dios, por causa de compartir de quién es Jesucristo. Amén. Muy bien. Y perdonar, hay que perdonarlos. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza de perdonar cualquier ofensa, humillación, malas palabras hacia nosotros, para no ponernos a su nivel. Porque ustedes saben que detrás de esas personas está el diablo y sus demonios, Satán y sus demonios, ¿sí? Están esos espíritus inmundos que operan en toda persona que no conoce la palabra de Dios, ¿sí?
Entonces también hay que tener misericordia por esas almas perdidas, o simplemente también pueden ser hermanas y hermanos en Jesucristo, que ya les sirven al Señor Jesucristo, pero que están débiles en la palabra, por eso ofenden a otras hermanas y hermanos, por eso les levantan falsos a otros hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque están débiles en la palabra, porque no están escuchando claro del Espíritu Santo y más bien están escuchando de lo que les hablan los demonios. A ellos no, un hermano y una hermana en Jesucristo nunca puede ser poseído, pero sí opresionado por demonios. Pero sí, estos hermanos y hermanas están débiles en la palabra, que en lugar de escuchar al Espíritu Santo, escuchan la voz de los demonios y se dejan ser guiados por los demonios, ¿sí? Por eso, si usted, mi hermana, mi hermano, le han levantado un falso en la iglesia, o una hermana, un hermano o una hermana le ha levantado un falso, mi hermano, mi hermana, yo le pido de todo corazón en el nombre de Jesucristo que lo perdone, que le tenga paciencia. Y ahorita yo le estoy diciendo por qué está sucediendo esto con ellos, porque están débiles en la palabra. Es obvio que no están leyendo la palabra todos los días, porque si leyeran la palabra todos los días, mis hermanos y hermanas, no escucharan la voz de los demonios, escucharan la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Yo en un programa futuro, mis hermanos y hermanas, ya el Espíritu Santo me está diciendo que yo voy a impartir un sermón de las voces que podemos escuchar, ¿sí? Hay varias voces que podemos escuchar, ¿sí? Nuestra propia voz, de libre albedrío, la voz del Espíritu Santo, la voz de los demonios y la voz de terceros, ¿sí? De otras voces que vienen a través de otras personas, ¿sí? Entonces va a haber un programa que yo les voy a hablar de todas las voces que podemos escuchar nosotros. Pero claro, nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo siempre en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Pero viene un programa sobre las diferentes voces, ¿sí? Que podríamos escuchar y cómo identificarlas y cómo rechazarlas, esas voces extrañas, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Fuera de su mente, fuera de su corazón, esas voces, ¿sí? Muy bien. Pues ya terminé aquí de leerles las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Muy bien. Ahora vamos a seguir con el índice, como se los leí al principio del programa. Si usted quiere volver a escuchar el programa, pues muy sencillo, mi hermana, mi hermano, váyase a La Voz de los Milagros, está en la página de Facebook de aquí de la Radio Bendición, FM 103.3. Váyase a La Voz de los Milagros, lo encuentra en Facebook y puede escuchar mi prédica. O si no, puede irse a mi página de Facebook como Evangelista Elizabeth Lizárraga, o mi canal de YouTube como Evangelista Elizabeth Lizárraga, y puede escuchar esta prédica otra vez para que escuche otra vez el índice que les leí al principio, ¿sí? Bueno, sigo aquí con el índice, con la escritura de todo esto está ahorita en el capítulo 5, ¿sí? Seguimos. La sal de la tierra. Vosotros, este es Mateo capítulo 5, 5:13, ¿sí? 5:13. La sal de la tierra, porque ya terminé de leer las bienaventuranzas, ¿sí? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o sea, destruida por los hombres, ¿sí? Una sal que no tiene sabor, pues es desechada, ¿sí? Aquí, esto lo dijo el Señor Jesucristo. Todo esto que les estoy leyendo de Mateo capítulo 5 fueron palabras que el Señor Jesucristo nos las dijo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que nosotros seamos la sal de la tierra? La sal de la tierra, ¿qué pasa cuando usted le pone sal a un platillo? Le da sabor,
intensifica el sazón de las especias que usted, es un breve ejemplo, ¿sí? La sal, ¿qué pasa? Cuando usted hace un platillo y le pone un caldo vamos a decir, de pollo, de res, y le pone sal, ¿qué hace? Le da un sabor, intensifica los sabores del pollo, de la carne de res, de las especies que usted le agregó. Es lo que hace la sal, darle bonito sabor, un sabor delicioso a la comida, intensificar, ¿sí? Sí, perdonen, a veces ahí, batallo con las palabras a veces, pero es darle un buen sabor a la comida, la sal. Así quiere que nosotros seamos nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué siente usted cuando siente una comida deliciosa, sabrosa, con la salecita que le agregó que le aumentó el sabor a las especias, al caldo? ¿Qué pasa? Nos sentimos bien positivos, ¿verdad? Entra como esa sensación de positividad, de ser positivos, de decir, ay, qué rico se siente esta comida, qué deliciosa le está cayendo a mi cuerpo. Bueno, ese es un breve ejemplo. El Señor Jesucristo quiere que seamos la sal de la tierra, darle sabor a este mundo con la palabra. Usted cuando imparte la palabra, darle una alegría, un gozo a la persona con la que usted comparte la palabra, darle una escape del sufrimiento que está sufriendo esa persona por no conocer la palabra, darle una esperanza, un momento de sentirse esa persona positiva, porque nosotros estamos impartiendo ser positivos, impartiendo la palabra buena y deliciosa que hace sentir a quien escucha la palabra aliviado del sufrimiento espiritual, aliviado del sufrimiento físico de alguna enfermedad, ¿sí? Eso quiere que hagamos nosotros, que seamos útiles en el reino de Dios, ser la sal, ser útil al compartir la palabra, ¿sí? Es lo que quiere el Señor Jesucristo. Por eso aquí dice que seamos la sal de la tierra. Bueno, ya les di un breve ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es ser sal de la tierra? ¿Sí? Emanar de ser agradables a través de la palabra, ¿sí? Y ya saben, el Espíritu Santo incrementa el ser agradable cuando uno comparte la palabra, porque Él nos unge también, ¿sí? Usted, al momento que usted tiene esa pasión de crecer en la palabra, va a empezar a crecer esa llenura dentro de usted, porque esa llenura del Espíritu Santo va a empezar a sacar toda la basura de que está dentro de usted, todo el mugrero que hay dentro de nosotros, lo empieza a sacar el Espíritu Santo, todo ese mugrero, toda esa basura que no debe estar de nosotros. ¿Y qué empieza a pasar cuando empieza la llenura? Empiezan a crecer los ríos de agua viva que el Espíritu Santo lo hace en nosotros, que crezcan esos ríos de agua viva, porque ya no hay basura, ya no hay mugrero, ya no hay pecado dentro de nosotros. Nos estamos limpiando a través de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, que sacamos la basura, el mugrero, la porquería de dentro de nosotros, vamos a ser la sal de la tierra, vamos a ser útiles para el reino de Dios, que es lo que queremos ser, útiles para el reino de Dios, ¿sí? Y pues mis hermanos y hermanas, aquí vamos a quedar en la sal de la tierra, porque ya el tiempo se me está yendo aquí, se va muy rápido. La palabra es extensa, mis hermanos y hermanas, la palabra es extensa. Hay muchos temas por compartir y seguiremos hasta un segundo programa y creo que hasta un tercer programa, ¿sí? Muy bien, mis hermanos y hermanas, pues así les digo, usted sea la sal de la tierra para bendecir a otros.
sea ese sabor delicioso en la vida del prójimo, de su familia, ¿sí? Del prójimo, ¿sí? Que sientan que usted ha llegado a cambiar de forma positiva la vida de estas personas, ¿sí? Ser la sal de la tierra. Esto es lo que quiso decir el Señor Jesucristo, ¿sí? Muy bien. Muy bien, pues así les digo, como les dije al principio del programa, yo cuando era una bebé cristiana, yo creía que el sermón del monte nomás eran las bienaventuranzas, pero como ya he crecido en la palabra de Dios, pues ya me gozo compartiendo con ustedes, ¿verdad? Diciéndoles, no. El sermón del monte abarca desde Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Ese es el sermón del monte que el Señor Jesucristo impartió después primeramente de ser bautizado en agua y de ahí, después de ir al desierto para ayunar 40 días en el desierto y salir triunfante y más que vencedor del desierto, nuestro Señor Jesucristo, y de ahí fue a impartir el sermón del monte, ya lleno él del Espíritu Santo. Amén. Él ya con esa llenura del Espíritu Santo nos impartió el sermón del monte, que es Mateo capítulo 5 al capítulo 7, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Y pues aquí quedamos, pero voy a hacer una breve oración para cerrar el programa en el nombre de Jesucristo Todopoderoso, Rey de todo ejército y el que tiene la autoridad en la tierra y en el infierno y en el cielo. Él tiene toda autoridad y poder, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y bajo el Señor Jesucristo están todos los ángeles que están bajo sus órdenes. Amén, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, mis hermanos y hermanas, pues voy aquí a orar una breve oración para toda la audiencia. Padre mío Jehová, que estás en el cielo, Señor Todopoderoso, Rey de Israel, te damos gracias por este día, gracias por esta gran bendición que has compartido el día de hoy para todos nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a discernir tu palabra, ayudarnos a entender la palabra de Dios, que es la justicia de Dios, que es Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido de manera respetuosa el día de hoy que toques de manera sobrenatural a todas las personas que nos escuchan hoy en la radio, que el día de hoy haga su vida, empiezas a hacer su vida una vida sobrenatural, como la que tú nos has llamado a vivir, Padre mío Jehová, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, el día de hoy, por favor, haz nuestras vidas, vivirlas unas vidas sobrenaturales donde podamos ver tus milagros, señales y maravillas. Y te pido, Padre mío, que tu nube nos acompañe a donde quiera que vayamos de día y tu nube de fuego nos acompañe durante la noche. Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, por favor, cúbrenos con la sangre bendita y poderosa del Señor Jesucristo. Y yo declaro el día de hoy una barrera, una muralla de fuego alrededor de nosotros, alrededor de toda persona que escuchó esta palabra el día de hoy. Hay una barrera de fuego en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido, Espíritu Santo, que fortalezcas nuestra memoria, fortalezcas nuestra mente, fortalezcas nuestra emoción y emociones, ponlas bajo tu control, Espíritu Santo, para que esta palabra se quede en nosotros, para que esta palabra dé fruto, fruto bueno, obras buenas, para que esta palabra se multiplique en nuestras vidas, esta palabra de justicia que impartiste el día de hoy. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor mío,
que bendigas, protejas a Israel y que remuevas el velo de engaño a la gente judía para que te reciba como tu Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Pedimos por la paz de Israel que los protejas. Declaramos que están cubiertos con la sangre de Jesucristo y que hay una muralla de fuego en Israel en el nombre de Jesucristo. Que haya paz en Israel. Señor Jesucristo, llega a las vidas de todo judío para que te conozcan en el nombre de Jesucristo, en tu nombre todopoderoso. Y el día de hoy te damos la gloria, la honra a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por darnos el discernimiento de la palabra, por darnos revelación de la palabra, Espíritu Santo, por ungir este sermón, Espíritu Santo, gracias. Te doy gracias por la unción en este sermón. En el nombre de Jesucristo Todopoderoso. Amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas, pues me despido de ustedes y los despido a ustedes con la presencia del Señor Jesucristo, con la gloria del Señor Jesucristo y que la gloria del Señor Jesucristo vaya con ustedes para que vean todos los milagros, maravillas, señales que Él puede hacer a través de nosotros cuando le somos fieles y que estamos comprometidos en crecer en su palabra y que creemos que podemos vivir una vida sobrenatural aquí en la tierra. Entonces Dios me los bendiga en el nombre de Jesucristo. Que el favor los acompañe en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.